Hola, te doy la más cordial bienvenida a la materia de Prácticas Profesionales 1. Soy la maestra Alba Ramos Morales y tengo el gusto de acompañarte de nuevo en esta ocasión. El día de hoy ingresamos a la sesión número 2, la unidad de aprendizaje 3, y veremos la siguiente información. Bueno, en este sentido, tenemos como objetivos de esta unidad de aprendizaje lo siguiente. Deberemos de interpretar los resultados obtenidos en el análisis FODA, sobre todo para poder diseñar una correcta propuesta de mejora. Es decir, deberemos de analizar todas aquellas cosas positivas y todas las cosas negativas dentro y fuera de una organización. Y también se diseñará una propuesta de mejora adecuada o veremos las herramientas que te pueden ayudar a ti a diseñar precisamente esta propuesta de mejora. Las propuestas de mejora son todas aquellas acciones que la empresa siempre debe de poner en práctica. Estas propuestas de mejora siempre son actividades que se han obtenido después de un análisis. Estas propuestas de mejora no surgen de la nada, siempre son el resultado de encontrar áreas de oportunidad, sobre todo para un crecimiento y una mejora adecuada dentro de la organización. Es importante que estas propuestas reciban comentarios, reciban sugerencias y reciban una retroalimentación. Pero ojo, esta retroalimentación debe de ser lo más neutral posible, debe de ser lo más transparente y lo más completa que se pueda. Es decir, debemos de dejar nuestros intereses personales en segundo término. Lo que importa más en una retroalimentación para lograr una propuesta de mejora adecuada es la transparencia y que los objetivos de la organización sean los número uno. En México, más del 90% de las empresas son empresas pequeñas o son medianas, el famoso concepto de la pyme. Y gracias a esta pyme se ha logrado una gran generación de empleos. Estas pymes han logrado un crecimiento económico del país. Te apuesto que tú trabajas en una de ellas o has trabajado en alguna de ellas. Estas propuestas de mejora son importantes porque van a permitir que estas empresas crezcan no solamente a un nivel nacional, sino puedan llegar de pronto a diferentes mercados, puedan lograr un reconocimiento exorbitante y puedan generar mucho más ingresos de lo que se estaban estableciendo. Estas propuestas simple y sencillamente es para lograr que todas las empresas mejoren en sus procesos, sean más eficientes, consigan rentabilidad, pero sobre todo satisfagan las necesidades del consumidor. En este caso, el cliente es quien debe de recibir el producto o el servicio que las empresas entregan y este producto o este servicio debe de cumplir con las especificaciones al 100% y más allá. Para el diagnóstico de una empresa existen diferentes herramientas. En una sesión anterior yo te había mencionado el análisis FODA, es decir, ese método que te va a permitir a ti identificar las fortalezas, te va a identificar conocer las oportunidades, te va a permitir determinar las debilidades y estar preparado para las amenazas que tu organización tenga. Es decir, todos los aspectos internos y los aspectos externos que puedan provocar algún beneficio o algún daño a tu empresa. Pero no es la única herramienta. Existe también otro método, el famoso método Delphi, en el cual un grupo de expertos y de conocedores de un determinado tema llevan a cabo sus aportaciones. Estos expertos analizan, estudian los motivos sobre los cuales
se llevó a cabo una acción. Como conocedores del tema, pues están más preparados y más habilitados para dar una aportación segura. Existe también otra herramienta de análisis que es la famosa cadena de valor. Esta cadena de valor se encarga de desarrollar las actividades. ¿Qué actividades son las actividades esenciales? ¿Qué actividades están en contacto con el cliente? Esas famosas actividades primarias, que son las que captan la atención del consumidor o son las que pierden por completo la atención del consumidor. Y también establecer las actividades secundarias, es decir, ¿qué actividades me van a apoyar? ¿Qué actividades internas van a lograr que yo como organización pueda lograr los objetivos y satisfacer las necesidades de mi mercado? Tenemos también otra herramienta que es el análisis de vulnerabilidad. Es decir, ¿cuáles son las debilidades de tu organización? ¿Cuál es la debilidad más fuerte sobre qué debes de trabajar? En este sentido, la empresa es como si fuera una cadena. Si tenemos un eslabón débil, la cadena se va a romper. Si una empresa o un instituto tiene una debilidad, esa debilidad le puede provocar que la empresa no logre el objetivo y que a final de cuentas el cliente quede insatisfecho. Tenemos también otra herramienta que es el diagrama de espina, también conocido como el esquema de causa y efecto. Este diagrama explica que todos los eventos positivos o negativos no aparecen de la nada, son el resultado de una serie de eventos, son el resultado de una serie de actividades bien hechas o mal hechas que con el paso del tiempo llegan a un resultado final. En el caso de una situación positiva, nos indica que debemos mantenernos en el camino, pero en el caso de una acción negativa, significa que debemos de tener cuidado para no volver a repetir. Si en un futuro se nos vuelve a presentar una situación parecida, ya estaremos preparados y ya sabremos cómo actuar. Sabremos de cierta manera qué acciones hacer y sobre qué camino no debemos de ir. Tenemos también otro esquema que es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es un diagrama o es un esquema que nos muestra, entre algunos de ellos, los defectos de una organización, sobre qué se tiene que trabajar, cuáles son las actividades importantes que nos provocan un daño. Nos muestra también niveles de satisfacción, niveles de productividad, cómo es la ganancia de una organización, qué tanto va avanzando o qué tanto falta por avanzar. Y tenemos también otro esquema muy importante que es la casa de la calidad, es decir, la expectativa contra la realidad. ¿Qué es lo que mi cliente me solicitó? ¿Cuáles son las indicaciones que mi consumidor me pidió? Y yo lógicamente como empresa servidora o empresa productora debo de tener las herramientas y los recursos suficientes para poder cumplir con esas expectativas al 100% y más allá. Debo de analizar y debo de determinar que si no estoy cumpliendo con lo establecido, entonces mi consumidor puede quedar totalmente insatisfecho. Y yo como organización o como servidor no puedo tener a un cliente insatisfecho. Existen algunos pasos para la elaboración de un plan de mejoras. El primero de ellos es identificar sobre qué área voy a trabajar, identificar sobre qué área es la que yo tengo el problema. Debo delimitar mi tiempo y debo delimitar mi espacio. Debo también identificar cuáles son las causas que generaron ese problema, porque como te repito, los problemas o las situaciones no aparecen de la nada, tienen un porqué y debo de analizar en qué momento la organización se desvió del objetivo principal. Debo también de formular un objetivo. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi visión como organización? ¿Cuál es la meta que yo tengo en un futuro? En este caso, mi objetivo debe de ser real, debe de ser
claro para que pueda ser logrado. No debe de ser un objetivo fantasioso, no debe de ser un objetivo inalcanzable, sino que debe de ser un objetivo que la organización sepa que puede lograr, aunque en algún momento se tarde. También debo en este sentido de seleccionar qué acciones voy a realizar para poder lograr la mejora. Debo, en un dado caso, tener como herramienta principal una planificación, es decir, qué pasos voy a hacer, quiénes me van a acompañar en ese proceso, cuáles son los recursos con los cuales cuento, qué actividades son las que yo voy a llevar a cabo para lograr este cambio y esta mejora continua. En este sentido, todos y cada uno de estos pasos deben de ser conocidos por toda la organización, ya que en este caso todos los elementos de la organización tienen una participación esencial e importante. Debo de entender que si una sola persona no está comprometida o existe una falta de comunicación, entonces mi plan de mejora va a ser ineficiente. Para que realmente un plan de mejora modifique, retroalimente y cambie, todas las personas deben de estar comprometidas, deben de ser conscientes, deben de tener la idea y el amor hacia la organización. Y por último, se debe de dar un seguimiento, es decir, que mi plan de mejoras no se quede ahí solamente en un cajón o no se quede solamente arrumbado en el rincón más abandonado de la empresa. No, se debe de aportar, pero debemos de dar un seguimiento para saber qué es lo que está pasando. Debemos de saber qué personas son las que están omitiendo una parte o qué actividades son las que me faltan por realizar. Si hay una situación en la que exista de nuevo una desviación, poder tomar las acciones necesarias para poder corregir esa desviación, que de pronto no se convierta en algo malo, que sea simple y sencillamente una adecuación nueva para poder lograr el futuro que realmente se espera. En este caso, un programa de mejora continua incluye a todos los colaboradores de la organización, desde un director hasta el encargado de una puerta, desde un gerente de producción hasta el encargado de la maquinaria, porque obviamente todas y cada una de las personas que se involucran dentro de una organización tienen una experiencia, tienen un punto de vista, tienen una aportación, saben lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Es importante considerar que todas las personas, desde el más alto hasta el más bajo, tienen la misma oportunidad de hablar, tienen la misma oportunidad de decir, de proponer y de hacer una consulta. Obviamente, tomando en cuenta todas estas herramientas, se podrá lograr una implementación y se podrá lograr una mejora, en este caso, dentro de la organización. Por eso es importante darles a los trabajadores la confianza para que hablen, no delimitarlos y no hacerlos menos si no están en un nivel estratégico. En este sentido, todos los trabajadores deben de tener las herramientas necesarias para que se sientan en confianza, para que hablen y digan lo bueno y lo malo que sucede dentro y fuera de una organización. En este sentido, se te pide que elabores una propuesta de mejora. El objetivo de esta actividad es poder recabar toda la información necesaria y toda la información necesaria, buena o mala. No se debe de omitir nada, no se debe de cambiar nada, porque si hay un dato que falte, si hay un dato inconcluso, si hay un dato que se mienta o que se ha equivocado, entonces la propuesta de mejora no tendrá solución. La propuesta de mejora en este sentido tendrá éxito si tú dices las cosas realmente como debe de ser. Si tú dices lo que las personas quieren escuchar, entonces no se está llevando una neutralidad y no estamos siendo honestos. Desde este primer momento, la propuesta de mejora está destinada al fracaso. En esta situación y en esta actividad deberás de continuar con el avance
del proyecto que ya habías empezado. Deberás de analizar todo lo que suceda dentro de la organización en la que tú estás trabajando. Y debe de ser así porque tú estás involucrado, porque tú conoces los aspectos internos, porque sabes lo que está sucediendo, porque formas parte de la organización y sabes perfectamente cuál es el límite, hasta dónde se puede llegar. Conoces perfectamente hacia dónde podemos lograr y detenernos. Si hay algún problema, entonces en ese caso se corrige de manera inmediata, se establece una propuesta, pero por eso es importante, y te lo vuelvo a repetir, ser lo más honestos posibles, ser lo más transparentes posibles y dar la información certera. Como conclusión para esta sesión es simple y sencillamente el hecho de que toda empresa sea capaz de responder a los cambios. Como yo te mencioné en una sesión anterior, cada día se hacen cambios, cada día la sociedad evoluciona. Nosotros como seres humanos evolucionamos y al formar parte de una empresa, la empresa tiende a evolucionar también. Si una empresa no cambia, si una empresa no tiene una mejora continua, si una empresa no se adapta, tiende a desaparecer. Y en este caso, una empresa no puede darse el lujo de desaparecer completamente del mercado. En este caso, la empresa debe de estar consciente y debe de ser capaz de enfrentar a la competencia. Debe de cumplir con todos los objetivos, por lo cual es importante el plan de mejora, sobre todo porque se deben de detectar los puntos débiles de toda organización y trabajar en ellos. Todas las debilidades deben de ser erradicadas. Esas debilidades se deben de trabajar para que se puedan convertir en fortalezas, para que a final de cuentas sea una organización que pueda solucionar un problema y que sea capaz de dar soluciones, que sea una empresa que pueda satisfacer las necesidades del mercado, que sea un organismo que sea reconocido como buen elemento y como buena empresa. Toda empresa en un futuro o complementando su visión, siempre busca lograr ser reconocida, llegar a diferentes mercados, ser la opción número uno o estar entre las primeras. Y solamente eso se logra si se tiene un plan de mejora continua. Y para eso estás tú, para formar parte de ese proceso. Estás tú precisamente para identificar todas aquellas partes negativas sobre las cuales se debe de trabajar para que la empresa pueda lograr la mejora. Espero que esta información te haya quedado claro. Nos vemos en sesiones posteriores. Adiós.